Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias al Inter-American Institute for Democracy, al diario Las Américas, por abrir este espacio de debate. Yo hoy no vengo a hablar de expedientes ni de pruebas judiciales ni de investigaciones periodistas, porque ya lo ha hecho también Nicolás, pero sí vengo a hablar de poder y de cómo el poder se mete en el fútbol, de cómo el dinero se esconde detrás de la pasión y de cómo cuando eso pasa la democracia se debilita. El fútbol en Argentina no es un deporte más, es identidad, es cultura popular, es emoción colectiva, pero también es negocio, contratos, sponsors, viajes, derechos de TV, millones que entran y salen. Y donde hay mucho dinero hay tentaciones, donde hay tentaciones hay riesgo de corrupción, y cuando la corrupción se normaliza, el daño no es solo al fútbol, el daño es a la sociedad. Como primer punto quiero hablar sobre el fútbol como refugio del poder político y explicitar también un caso emblemático que hemos tenido, que tenemos, es el de Santiago del Estero como espejo, ¿no? Porque en países con instituciones frágiles como la Argentina, el fútbol se vuelve un territorio privilegiado para el poder político. Da popularidad, da legitimidad social y construye de alguna manera capital simbólico. Estar cerca del fútbol para los políticos es estar cerca de la gente. Y cuando los dirigentes deportivos y los dirigentes políticos se empiezan a entrelazar demasiado, los controles se debilitan y la opacidad crece. El caso argentino, como les decía, ofrece un ejemplo que no podemos ignorar: los vínculos entre la dirigencia de la AFA y el poder político en Santiago del Estero, una de las provincias, quiero decirles, más pobres del país. Yo en algún momento en Argentina presidí una fundación, Grano de Mostaza, vinculada a nuestra querida Iglesia Católica, que operaba en Santiago del Estero, y vi la miseria en la cual vive la gente en Santiago del Estero, en muchos lugares en el campo, tomando agua de los mismos charcos de los que toman agua los animales. Una de las provincias más pobres de Argentina, donde se construyó uno de los estadios más grandes y más costosos del país, en un contexto de, como les decía, enormes carencias sociales. Más allá de cualquier expediente, el mensaje político es claro: prioridades distorsionadas que responden a lógicas de construcción de poder. Ese tipo de megaproyectos deportivos no se explican solo por amor al fútbol. Son infraestructura política. Construyen prestigio, generan contratos, abren circuitos de intermediación y conectan al poder territorial con la dirigencia deportiva nacional. Ahí es donde el fútbol deja de ser un juego y se convierte en plataforma de poder. Especialistas como Douglas Farah, con el apoyo del Inter-American Institute for Democracy, han advertido sobre la presencia también de economías criminales y narcotráfico en el norte argentino, y sobre todo cómo estas redes buscan anclarse en estructuras formales para ganar legitimidad y protección. En ese contexto, el fútbol corre el riesgo de quedar entrelazado con corrupción pública y economías criminales, funcionando como vehículo de legitimación y circulación de dinero. Cuando el poder político territorial, la dirigencia deportiva y economías ilícitas convergen, el fútbol se vuelve una frontera difusa entre lo legal y lo ilegal. Como segundo punto quiero hablar del lavado de dinero, que es mi especialidad, pero también de los delitos precedentes, en este caso el fraude, la corrupción y las economías criminales más serias. El lavado no aparece de la nada, antes hay delitos precedentes. En el fútbol, como estamos viendo en este caso concreto, esos delitos tienen también formas concretas. Primero, el fraude interno, fraude a la AFA y a los clubes, cuando se crean estructuras propias para vaciar a las instituciones, se pagan servicios ficticios o inexistentes, o se intermedian operaciones con empresas vinculadas a los propios dirigentes, que se quedan con comisiones extraordinarias, como explicaba Nicolás. Eso no es viveza criolla, es despojo institucional liso y llano. Segundo, la corrupción pública. La construcción de estadios y la organización de mega eventos puede convertirse en espacio de captura donde confluyen contratistas, intermediarios, dirigentes deportivos y también el poder político.
Tercero, la conexión, como decíamos, con economías criminales, incluyendo el narcotráfico, cuando esos actores ingresan también como financistas en negocios formales. En contextos de debilidad institucional, el dinero criminal entra como inversión, como patrocinio o como logística. El fútbol, por su visibilidad y por su legitimación social, es un vehículo hiperatractivo para blanquear poder. Es recién después de todo esto que aparece el lavado de dinero, el intento de hacer circular ese dinero por el sistema financiero formal. En el peor de los casos no solo ingresan fondos de origen ilícito en bancos y casas de cambio, el sistema financiero puede quedar cooptado incluso como socio funcional del esquema, como estamos viendo en esta propia trama de AFA con dueños de bancos, directivos de bancos, también representando la asociación, incluso en esta ciudad. Y acá aparece un punto sensible, cuando entidades financieras vinculadas al ecosistema del fútbol se cruzan con decisiones del poder político argentino, como el acceso privilegiado a dólares oficiales para capturar rentas en el mercado paralelo, el patrón se repite. Fútbol, política y finanzas en un mismo circuito de poder, ahora como partícipes en esquemas de lavado. Quiero hablar de los vínculos transfronterizos y las relaciones internacionales que se ponen en riesgo con estos esquemas. Los vínculos transfronterizos del fútbol impactan en relaciones financieras, deportivas, judiciales y políticas. En lo financiero, tocar centros como Estados Unidos pone en juego la confianza bilateral y el negocio de la corresponsalía bancaria. Si se perciben circuitos opacos, el costo de operar en la Argentina sube para todos. En lo deportivo no podemos olvidar que la FIFA, como se dijo aquella al principio, ya fue investigada en Estados Unidos por corrupción. Por eso, cuando una asociación tan central como la AFA, la asociación del campeón del mundo, queda bajo sombras de opacidad, las alarmas del fútbol global empiezan a encenderse o deberían encenderse. La credibilidad del sistema internacional depende de estándares mínimos de integridad en sus actores clave. En lo judicial y lo político hay antecedentes de lavado de dinero de actores argentinos en jurisdicción estadounidense, lamentablemente, y existe una señal política contundente. Una expresidenta de la República Argentina, condenada por corrupción, fue sancionada por este gobierno de Estados Unidos, con prohibición de ingreso para ella y sus familiares a este país. Durante el gobierno que lideró Cristina Kirchner como vicepresidenta, uno de los actores centrales de la trama del dólar blue, vinculada al ecosistema del fútbol y a la AFA, fue su ministro de Economía, Sergio Massa. El patrón vuelve a aparecer: fútbol, política y sistema financiero entrelazados con impacto en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. El sistema financiero vive de la confianza, Norberto lo sabe muy bien. Cuando flujos opacos asociados al fútbol entran al sistema, la confianza se erosiona, los controles se endurecen, las operaciones se encarecen y la economía real termina pagando el precio. En un país con volatilidad cambiaria y desconfianza histórica como la Argentina, la contaminación por dinero sucio agrava esa fragilidad. Expulsa inversiones, encarece el crédito y debilita la función básica del sistema financiero de canalizar ahorro hacia inversión productiva. Cuando el fútbol se usa como puerta de entrada del dinero sucio, el costo lo paga la economía real y la gente. La pregunta incómoda entonces es: ¿quién va a investigar todo esto? La Argentina vive un debilitamiento de sus organismos de control y el gobierno actual también ha contribuido lamentablemente a ese proceso. Investigar incomoda y controlar molesta. La UIF, el órgano rector del sistema antilavado y que yo tuve el honor de presidir entre los años 2016 y 2019, hoy carece lamentablemente de autonomía e independencia operativa. Va por su tercer titular desde que empezó el gobierno de Milei y ha sido intervenida políticamente de manera indebida para favorecer la impunidad. A instancias del ministro de Justicia se le quitó a la UIF la facultad de querellar. Y el resultado, fíjense lo absurdo que es: el principal organismo antilavado no puede ser parte en los procesos penales donde se investiga el lavado, como este, por ejemplo.
es pedirle al bombero que apague el incendio sin dejarlo entrar al edificio. El sistema anticorrupción está también virtualmente quebrado. La oficina anticorrupción es inexistente en manos del ex socio del ministro de Justicia. Y no hay políticas públicas anticorrupción. El mundo lo percibe. Argentina esta semana se anunció, volvió a caer en el índice de percepción de la corrupción 2025 que publica todos los años desde hace muchos años Transparencia Internacional. Esto también afecta a inversiones, financiamiento y credibilidad internacional. A esto se suma el vínculo del fútbol con el poder judicial que mencionaba Nicolás. El poder simbólico y material del fútbol condiciona contextos, relaciones y climas. Cuando ese poder se cruza con la justicia, la independencia e imparcialidad quedan también bajo presión. Todo esto hace que investigar redes donde se cruzan fútbol, política, sistema financiero y crimen organizado sea un desafío monumental. Y entonces la pregunta final es inevitable. ¿Se animará el sistema a investigar a todos los involucrados acá? ¿A los dirigentes de la AFA y del fútbol? ¿A los banqueros y cambistas involucrados? ¿A los gobernadores, como el de Santiago del Estero? ¿A los exdirectivos del Banco Central que facilitaron la venta de dólares oficiales a sabiendas del entramado de fraude, corrupción y lavado? ¿Y al ex ministro de Economía y ex candidato a presidente de la Nación a quien nadie quiere tocar en Argentina? ¿Colaborará el gobierno desde el Banco Central, ARCA, la UIF y la Oficina Anticorrupción? ¿Permitirá que las investigaciones avancen con imparcialidad y sin interferencias indebidas? No lo sabemos, ya veremos. Cierro con una idea simple pero incómoda. El fútbol argentino, amigos, es un espejo de nuestro país. Un país con talento, con pasión, con reconocimiento global, pero también un país donde el poder se recicla, donde las redes se protegen entre sí y donde la corrupción muchas veces se disfraza de normalidad. Lo que está en juego no es un caso, no es una dirigencia y no es un estadio. Lo que está en juego es qué tipo de reglas aceptamos como sociedad. Si aceptamos que el fútbol sea un territorio donde la política se esconde, donde el dinero se vuelve opaco y donde los controles son una molestia, entonces estaríamos aceptando un modelo de país donde la impunidad es parte del paisaje. Pero si exigimos que el fútbol, ese espacio que moviliza emociones, identidad y orgullo nacional, se rija por reglas claras, por transparencia y por rendición de cuentas, entonces estamos defendiendo algo más grande que un deporte. Estamos defendiendo la idea de que las reglas importan. Estamos defendiendo la confianza pública y en última instancia estaríamos defendiendo también la democracia. Porque cuando el fútbol se contamina no se enferma solo el deporte, se enferma un pedazo de la democracia. Y eso en la Argentina es un lujo que no nos podemos permitir. Muchas gracias.